Buenos días, Arturo Contreras, de Pie de Página. Me siento para no toparle el tiro a las cámaras. Perdón. Hay muchas dudas entre los profesores sobre el nuevo proyecto de la nueva escuela mexicana, sobre todo al momento de enfrentarse a esto de trabajar por proyectos, que es una aproximación a la educación, pues que ya hay algunas escuelas en México que lo han hecho, ¿no? Tenemos ejemplos dentro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en muchos estados que están trabajando de esta manera. Hay varias escuelas particulares, ¿no?, que trabajan con proyectos activos. Sin embargo, hay muchísimos otros maestros que no tienen idea de cómo se come esto de los proyectos, de cómo se aplican, ¿no?, de cómo destinar el tiempo en las aulas a hacer los proyectos y de cómo hacer este cambio de paradigma en la educación mexicana. Una maestra con la que tuve oportunidad de platicar me decía, es que yo en los consejos técnicos de mi zona escolar, pues veo a los maestros que están muy espantados, que no conocen cómo aplicar estos proyectos, ¿no? Y sí, a lo largo de este año, en los consejos técnicos, cada mes se ha venido revisando y se ha estado hablando, ¿no? Me parece que en estos últimos meses se han tenido sesiones bastante más intensivas, aprovechando las vacaciones, en las cuales muchos maestros no han descansado, ¿no?, y han estado trabajando intensivamente en esto, pero está esta preocupación de cómo hacerlo, de cómo aplicarlo. Hay mucha gente incluso que está diciendo, ¿se debe cambiar el modelo de las escuelas normales para que los maestros aprendan a hacer esto?, ¿no? Había una maestra que me decía, es que tenemos muchos docentes en el país que no están formados en el desarrollo de currículas, ¿no? En el diseño curricular. Entonces esta cosa de elegir proyectos y desarrollarlos, pues parece que va a ser un gran reto en las aulas. Entonces, más allá de los consejos técnicos, ¿qué espacios se están dando para que los maestros de todo el país puedan aplicar esto? No, y lo pregunto un poco porque hay maestros, me lo comentaban, hay maestros que agarraban los libros de texto y decían, abran la página 28 y empezaban a leer, y no hacían todo este trabajo previo de preparación de una clase. ¿Cómo se está combatiendo esto desde la SEP? Voy a contestar una parte y después si alguno de los compañeros quiere comentar más, adelante. Es decirles, efectivamente, no solo son los consejos técnicos, también hay semanas de formación continua que tienen la siguiente semana del 21 al 25 de agosto en todo el país. Las maestras y los maestros estarán discutiendo cómo vamos a trabajar este mes de septiembre con proyectos y con los libros de texto. Todos los maestros y maestras del país, en todas las escuelas lo van a estar haciendo. Pero hay una lógica también en los consejos y en la conformación del contenido de los libros, y es vamos a compartir. Si alguien no sabe, otro nos puede enseñar. Si el maestro, si él sabe en su escuela, le enseña a los demás compañeros. Es un trabajo colectivo de cómo tenemos que hacer esta transformación, este cambio. Y ellos lo saben y nos han dicho, sí es un reto, pero vamos a asumirlo porque tiene que ver con la formación de niñas, niños y adolescentes. Hay otra característica, efectivamente hay que formar nuevos docentes con esta lógica. En el ciclo escolar 2022-2023, las escuelas normales, o sea, los alumnos que terminaron el primer grado de normal, ya trabajan con una reforma curricular que tiene que ver con este plan de estudios. Ellos ya están siendo formados con esta lógica de trabajo, lo han fortalecido durante todo este año, y el siguiente ciclo serán los de primero y los de segundo, terminará toda la formación de los maestros. Hay una cuestión más que tiene que ver con cuando hablamos de en qué tiempo lo van a hacer, es en el tiempo de la práctica y la discusión y cuando estemos trabajando con ellos. ¿Sí? Los maestros, independientemente de cómo, en qué momento estudiaron para ser maestros, son profesionales de la educación y hay una actualización permanente, hay una formación continua y hay que adaptarse. Hubiera cambios o no hubiera, se tienen que adaptar a las nuevas realidades. Los alumnos que atendimos en algún año ya no son los de hoy. Ahora hay una cantidad de conocimientos que llegan los alumnos con ellos y lo que queremos que es intercambiemos nuestros saberes.
Los niños, así sean de primer grado, llegan con conocimientos. Veamos cómo los integramos en el salón con los de otros. Vamos a compartir desde el punto de vista del maestro, que en algunas ocasiones puede no tener ese conocimiento, pero sí tiene la claridad de cómo vamos a integrar, cómo vamos a incluir a los que lo necesitan, cómo vamos a trabajar de manera colectiva, cómo vamos a hacer equipos, cómo vamos a trabajar complementarios en comunidad, en una forma en que la importancia sea que todos avancen, que nadie se quede atrás. Y si hay algún alumno de excelencia, adelante, pero que comparta con sus compañeros todo lo que le hace falta para que todos salgamos adelante. Esas son ideas de los maestros, de las maestras, de incluso de los que tienen dudas, incluso de los que tienen dificultades. ¿Requiere mucho trabajo? Sí, pero hay capacidad para hacerlo también. Yo empecé a dar clases en primaria, ya no doy, pero empecé a dar clases en primaria en 1972. Lo que yo veo es que si yo me veo como era el profesor de 1972, ya no existe. O sea, los profesores siempre estamos aprendiendo, siempre estamos frente a nuevos retos, siempre estamos frente a la insatisfacción, voy a decirlo así, en donde el trabajo con un curso escolar, al mismo tiempo que nos gratifica, nos dice, pero no logré que mis estudiantes hicieran esto, esto y aquello. Entonces, en este proceso, los profesores estamos en el reto de cómo trabajamos con proyectos. Algunos estarán mucho más adelante que nosotros, otros estaremos principiantes, pero hay una cosa que también tiene la escuela primaria y hay que reconocerlo, y es el colectivo docente se apoya. El colectivo docente le dice al compañero, oye, fíjate que yo trabajé así, ¿cómo ves si lo hacemos juntos? O ¿cómo ves si lo hacemos con tu grupo? Etcétera. El colectivo docente, o sea, hay una cohesión en el cuerpo docente en la educación primaria que es fundamental y que es básica. Tercer elemento, el cambio va a ser paulatino. O sea, este cambio no es una varita mágica que llega el día 28 de agosto y que automáticamente la escuela es otra. No, vamos a hacer un cambio paulatino donde los docentes siempre aprendemos haciendo cosas bien y haciendo cosas que fracasan y tenemos que volver a intentar. Hay un cambio paulatino. Hay una cosa que yo añadiría a lo de normales, es este año los alumnos de cuarto de escuela normal fueron a los consejos técnicos escolares. Eso creo que ha sido una maravilla de este país, que pienso que también habría que lucirla, porque los estudiantes de cuarto de normal estuvieron en la escuela de prácticas viendo cómo discutían sus maestros el codiseño, el plan de estudios, el programa sintético, etcétera. ¿Sí? Y finalmente también está el proyecto de formación continua de aquí a fin de año, en donde los maestros libremente podrán inscribirse en los programas de viernes y sábado que consideren. Entonces, yo pienso que hay un conjunto de opciones múltiples donde los docentes siempre podrán salir adelante. Yo creo que algo que tiene este plan de estudios es confía en sus maestros y confía en los niños y niñas. Y esto es muy importante. Gracias. Andrés Solís de Mega Noticias. Andrés. No hay problema, secretaria. Déjeme plantearle esta inquietud en dos partes, ¿no? Y quien quiera comentarlo. Efectivamente, el libro de texto es una herramienta de trabajo que acompaña a la labor docente. Sin embargo, podemos ver, por ejemplo, que se habla de sumas y restas de fracciones en tercero y cuarto grado, y no se había hablado de eso en primero y segundo. Quiero pensar que eso lo resuelven en el trabajo del aula, ¿no? Eso, por poner un ejemplo, ¿no? Cómo llevar a cabo esa parte de la cátedra cotidiana, el trabajo cotidiano, con las sumas, restas, la gramática, la ortografía, y poderlos aterrizar en estos proyectos, ¿no? Que no se trata tampoco de saturarnos con los quebrados, como era la historia tradicional. Eso por un lado, pero al mismo tiempo me llega a pensar, ¿qué pasa con las escuelas particulares? ¿Cómo homologar el proceso formativo cuando las escuelas particulares tienen otra lógica
y que al final del día pues son parte también del sistema educativo nacional. Gracias. En el caso de las escuelas particulares, también están incluidas en este plan de estudios. Ellos lo tienen que considerar el programa sintético, el programa analítico. Los libros de texto gratuito también se entregan a todos los alumnos y alumnas de escuelas particulares. Y hemos platicado con alguna confederación de escuelas particulares y, como decía el compañero que hizo la pregunta anterior, hay algunas de esas escuelas que ya trabajaban por proyectos y, sin embargo, están dispuestas a seguir indagando, a seguir explorando cómo le vamos a hacer. Te pediría, Marta, si contesta la otra parte. Claro, secretaria. Ojalá que me ayuden con la evidencia 71. La evidencia 71, 71. El tema ha dado en los medios de comunicación, ¿no? Recuerden que estamos pasando de un modelo, de una epistemología positivista, un paradigma hermenéutico, hacia un modelo activo, en donde ya el modelo, la nueva escuela mexicana, y no por un capricho de los funcionarios que estamos aquí sentados, eso hay que también dejarlo claro, porque los legisladores en su momento, de manera en un consenso, votaron en una reforma al artículo 3 y a la Ley General de Educación, colocando a la pedagogía crítica, al desarrollo del pensamiento crítico como el motor para el nuevo plan de estudios. Eso lleva a que las matemáticas no se puedan enseñar o no se deban enseñar, no porque no queramos, y no porque tampoco no lo quiera el magisterio, que también es verdad. El magisterio ya no veía que aquellos modelos fueran pertinentes para las necesidades de hoy, que se centraran tan solo en la cuestión de memorización, de dominio de contenidos, estudiando solo para hacer una prueba, para pasar un examen. Ellos buscaban otro tipo de formación. Y de ahí pasamos a las pedagogías críticas. Y se ha dicho mucho, es que desaparecieron las matemáticas. Y hacen sus cuentas, ¿no?, los conservadores. Y dicen, es que pasamos de un libro de 201 páginas de matemáticas a ahora uno que tiene un poco más de 20. Sí, pero se les olvida contar todos los libros. Porque no cuentan los proyectos, exactamente, secretaria, los proyectos donde se incluyen las matemáticas de manera práctica, una matemática aplicada a la transformación de las realidades. Entonces, si vemos, aquí tenemos unas gráficas. Lo que muestran ahí son datos que les gusta mucho también al sector conservador, decir, vamos muy mal según la prueba PISA, que son los números de arriba. Esos son las evaluaciones de prueba PISA y la cantidad de páginas que tenían los libros de texto. Y como verán, cualquier especialista en educación me dice es vano hacer este análisis, porque no es una correlación directa entre el número de páginas y las pruebas estandarizadas, porque tampoco era así. Las condiciones de los países no son idénticas y el territorio mexicano es diverso, se maneja desde un multiculturalismo. Y el pensar que un libro de texto que tuviera 210 páginas o 169, bueno, ahí la tenemos, en el ciclo anterior eran 208, en el ciclo anterior, en el caso de primero, que es lo que estamos mostrando ahí. Si hacemos bien las cuentas y tomamos en cuenta, pasamos a la última página, viene un cuadrito donde se aprecia, esto es sexto grado, pongamos el de primero, adelante, sigamos. Avancemos, hay uno donde viene la sumatoria, ¿no la ven? Bueno, ahorita a ver si la podemos ver. Pero si sumamos todos los proyectos que están en el libro de proyectos de aula, de escuela, de comunidad, más el libro de múltiples saberes y el libro de múltiples lenguajes, si sumamos todas las partes que tienen matemáticas, en el caso de primero, tenemos 210, o sea, mayor que el libro anterior, del sexenio anterior, pero aún así, aunque sean más páginas donde se vea la cuestión de unas matemáticas desde un hecho aplicado, desde una pedagogía crítica, no garantiza que la prueba PISA va a aumentar, porque no hay correlación, porque las variables que rodean al aula son diversas. Pero bueno, tan solo para aclarar, sí hay matemáticas, sí están en los libros de texto.
sí están desarrolladas a profundidad, y lo dijo bien el compañero reportero. O sea, el libro de texto es una herramienta para el maestro, y el maestro, desde su autonomía profesional, como lo ha hecho desde los años 20 hasta la actualidad, tiene que territorializar, tiene que tomar en cuenta lo que sucede en su territorio. Habrá unos que más, otros que menos, y aquí yo pediría un poco si no de respeto, al menos sí de reconocimiento al magisterio. Regresamos otra vez con la prueba PISA. España estará por ahí en los lugares 30 y tantos de la prueba PISA en la última evaluación del 18, más o menos, por poner un número. Y México sí está atrás, pero no son las mismas condiciones, no tienen los mismos salarios los maestros, las aulas no tienen las mismas condiciones. Si hubieran visto las aulas, cómo las entregaron en el sexenio anterior, sin agua, sin luz, en la zona del norte, de donde me toca estar, sin aires acondicionados, dando clase a 41, 42 grados. Y a pesar de todo, a pesar de esas condiciones, de esa diversidad, de esas dificultades, el magisterio sacaba las clases adelante, porque no era gracias al libro de texto que les daban, porque el libro era un negocio. El libro solo se había diseñado para beneficiar a algunas editoriales en el caso de secundaria, y en el caso de primaria para beneficiar a las imprentas que lo desarrollaban. Para eso servía el libro de texto, y lo sabía el magisterio. Muchos de ellos decían, ya pasó el tiempo dorado de los libros de texto cuando se conservaban en las casas. Hoy ya los libros de texto es un material de segundo o de tercer nivel. Yo hago mis clases, yo genero mis materiales educativos, yo los utilizo día con día y dejo que el estudiante lo lleve a su casa y que lo responda de tarea. Eso decían en las asambleas. Entonces hoy le damos ese giro de tuerca al libro de texto, lo regresamos a los años dorados, donde ya no es un negocio, ya no está en las manos de 4 editoriales, ya no es la presa de la CANIEM, sino ahora es el tesoro de la Secretaría de Educación Pública y una de las herramientas principales que va a tener el magisterio para la reivindicación de su labor. Entonces sí hay matemáticas y el maestro completará, compañero. Tenga la confianza de que los maestros de este país, como lo han hecho desde los años 20 hasta la actualidad, sacarán la cara por la educación de este país. Me llamo Miguel Ángel Ricaud, del canal Miki Noticias de YouTube. Yo quisiera preguntarle cómo se hicieron los libros de texto. Cuando llega una falla o vemos alguna mala impresión, algún punto o coma que no venía en una mano mal impresa, alguna falla que se presenta en los libros de texto que se ha presentado ya desde hace muchos años, variadas, no es nada más de este libro, este próximo ciclo escolar. ¿Por qué manos pasó? Uno puede pensar, no, sí, las fallas son humanas, pero cuando llegamos a ver, por ejemplo, que pasó por más de 900 revisiones un libro, ¿cómo filtraron esas fallas de impresión, todas esas revisiones? ¿Cómo se hacen los libros de texto? Gracias. Sí, ¿me permite, secretaria? Sí, es un proceso muy complejo, porque este no es un libro de autor, este es un libro institucional, es decir, no es un autor firma los materiales educativos, como sí sucede en el sector privado y sucede en otros países. En el caso de la Secretaría, que desde los años 50, 60, finales de los 50, 60 se empieza a teorizar, se pensó el libro de texto en el caso mexicano como un hecho extraordinario, se pensó para hacer un libro institucional, donde si bien coordinaba Martín Luis Guzmán, y atrás de Martín Luis Guzmán sin duda estaba un genio, como lo fue Torres Bodet en la cuestión de la política educativa, en la visión, o sea, todavía recordamos con mucho cariño su plan de 11 años, su biblioteca enciclopédica popular, su paso por la Dirección General de Bibliotecas y Archivo al inicio de la gestión de Vasconcelos, o sea, un ser extraordinario. Desde esos momentos el proceso del libro es un libro complejo que, como lo señala, tiene ciertos procesos. Ahora voy para allá, pero es importante hablar de ese contexto. En aquellos años, en los años
58, 59, 60, 61, 62, están ahí en el histórico las memorias de Torres Bodet, pero también las convocatorias que va a sacar Martín Luis Guzmán. Se pensó que el libro se hiciera con los maestros. Ellos querían que no fuera un libro de autor, de un especialista que le dijera a los maestros por dónde debía ir. Ellos querían que el magisterio, que había luchado por años para instalar las escuelas en las regiones más remotas, que a través de la experiencia de ese magisterio se hicieran los libros. Lo malo es que en aquella época los niveles de analfabetismo, las debilidades de infraestructura que habían en el interior del país hizo que aquellas convocatorias, digamos que fracasaran. Llegaran pocos libros, lo cuenta Torres Bodet en sus memorias. También era injusto Torres Bodet porque los comparaba con los libros franceses y decía que los leía con mucha lástima de que el libro francés se le hacía mejor que la propuesta de los maestros mexicanos. Y entonces empieza a generar un grupo de especialistas, el caso de Martín Luis Guzmán, un grupo de especialistas que se encargaran en el diseño del material educativo. Y así se va la historia hasta prácticamente con nosotros. Estoy siendo aquí bastante subjetivo porque hay momentos clave. En los años 90 también vuelve a surgir otra convocatoria. Y algunos libros de esa convocatoria donde participaron el magisterio, no en masa, sino que se les pidió a los maestros que ellos se organizaran y que presentaran un libro, y los mejores libros tal vez se integrarían como libros de texto, y llegaron algunos buenos ejemplares. Y se discutió en su momento, pero nunca hubo un movimiento así masivo. 1998 maestros inscritos de todo el país queriendo participar en el diseño. Suena fácil, y no para un diseño de un sexenio, ¿no? O de 2 sexenios, sino algo tenía que implementarse de manera, pues si no rápida, así presurosa en la cuestión del siguiente ciclo escolar. Entonces todos por la vocación empezaron a trabajar, a teorizar cómo sería, a proponer cosas, esto. Después de que ellos se entregaron, que ya desde ahí vienen con muchas correcciones, pero pues como pasa con todos los originales, con todos los manuscritos, siempre se puede mejorar, hay que corregir estilo, tal. Pasa por ciertos procesos editoriales al interior de la Secretaría de Educación Pública. Por eso yo les decía, en este momento, en todo el mundo, y no estoy exagerando, en todo el mundo no hay un programa editorial como el que tiene México, no solo por la cantidad de libros que el gobierno federal se comprometió a hacer, en este caso una familia de 91 libros, más de 20,000 páginas, no solamente por la cantidad, sino también en la cuestión de la impresión y de la distribución, porque tienen que llegar estos libros hasta la escuela más alejada. Entonces, sí, hay un proceso donde se corrigen los materiales. Y yo no les diría errores, yo les diría áreas de oportunidad, como buen maestro que soy. Sí tienen áreas de oportunidad, como lo han tenido todos los libros de texto. Si quieren ponemos la evidencia, en este caso, vamos a poner la evidencia, la fe de ratas, la evidencia 54. Vamos a poner la fe de ratas que sucedió en el periodo de Chuaifet, cuando se encontraron 117 errores en el libro de texto, que también sabemos que estaba manipulado eso, porque cuando sale estas notas y se castiga el libro de texto, en realidad lo que estaba atrás son las tabletas que se estaban repartiendo, los contratos que no salían, y utilizaron al libro de texto como chivo expiatorio para que se desviara la atención de aquel proceso mal hecho. Y sí, este proceso ¿en qué acabó? En que tuvieron que despedir a Chuaifet, ¿no? Y que se acabó todos los mercados con su nombre y todas las unidades habitacionales que tienen todo el país desaparecieron por los errores, los 107 errores. No pasó eso, no pasó nada. Tan solo fue una fe de ratas donde están ahí los errores, 107, que si uno hace los conteos, si es justo con lo que sucedió, estamos hablando que aquella familia era 7,250 hojas y encontraron 117 errores, lo que implica 1.61% de todo el producto que sacó en ese periodo tuvo errores. Hasta el momento sigo las redes sociales, me he mantenido a la distancia con prudencia para evitar
el linchamiento público, pero nuestra familia tiene 20,576 hojas. Y yo los errores que alcanzo a distinguir que ponen en las redes sociales, las áreas de oportunidad que tenemos, no suman más de 20, y estoy siendo muy generoso, muy generoso. Pero pongamos 20. De las 20,576, esta es la fe de ratas en el periodo de Choaifet, para que tengamos evidencia que esto ha sucedido, que no es la primera vez. Y digamos que tuviéramos nosotros 20 áreas de oportunidad a lo largo de toda la familia, de estas 20,576, digamos, porque no han encontrado más. Están ahora metiendo hojas que ni son de los libros de texto, con tal de que la familia, la sociedad se levante e intente detener el proceso. Bueno, digamos que fueran 20, estaríamos hablando del 0.09%. Y estamos contando solo páginas. Si contamos palabras, si contamos caracteres, el número se hace todavía más pequeño. Entonces, para terminar y para contestarle, y aquí vuelvo a hacer referencia a la Dirección General de Materiales Educativos y a todos los compañeros que acompañaron al área editorial, si hay áreas de oportunidad, si se encuentran más de 20, ¿quién fue el culpable de todo eso? Fue el director general. No fueron los editores, no fueron los autores. Ellos hicieron un gran trabajo. Mi nombre es Eliane Valadez, soy del canal de YouTube, Eli TV Oficial, y me gustaría tocar lo que se ha tocado mucho en los medios, lo del llamado virus comunista, que se está propagando mucho y que pues está asustando tanto a padres de familia como a niños que pues están ya dando a conocer pues en las redes sociales, ¿no? Entonces, pues se ha hablado de un virus comunista, se ha hablado de un adoctrinamiento, ha habido mucha polémica con lo que contienen los libros de texto, que sí ha habido errores, que ya no lo acaba de comentar, y pues también que tienen una carga ideológica comunista. Todo esto me lleva a la pregunta. Hay unos estados que son Jalisco, Coahuila, Guanajuato, Chihuahua, que pues ya se pronunciaron al respecto y dirán que estos estados pues no van a distribuir estos libros de texto y que de hecho van a sacar sus propios libros. Entonces me gustaría saber cuál es el mensaje para estos gobernadores y también cuál es el mensaje para los padres que pues han escuchado ya mucho acerca de este llamado virus comunista y que sus hijos van a ser adoctrinados por la 4T. Sí, podrían por favor contestarme esta pregunta. Muchas gracias. Miren, como lo dijo el señor presidente esta mañana, esperemos un poco. Lo que les puedo decir es que nosotros, desde la Secretaría de Educación Pública, tenemos una permanente y constante comunicación muy respetuosa, muy afable con todas y cada una de las autoridades educativas de los estados. Hay diálogo, hay respeto, hay muchas coincidencias en cuanto a que lo que necesitamos para el siguiente ciclo escolar en niñas, niños y adolescentes. Y todos coincidimos en que el próximo 28 de agosto empezarán las clases con libros de texto. Déjenme decirles que quiero que tengan la certeza que la Secretaría de Educación Pública publicará los programas sintéticos antes del inicio de clase, que nosotros legalmente hemos cumplido con todo lo que ha solicitado el Poder Judicial, escrupulosamente, y también hemos hecho uso de todas las, digamos, posibilidades legales para defendernos. No hay ningún impedimento jurídico para que los libros de texto estén repartidos en los centros de almacenaje, en algunas supervisiones, y reitero, la relación con las autoridades educativas de los estados es de absoluto respeto, cumpliendo la legalidad. Y el 28 de agosto iniciaremos el siguiente ciclo escolar.